Hoy vamos a ver algo interesante. Hoy vamos a ver dos aspectos, pero quiero leer primeramente Daniel capítulo 10, verso 19. Daniel 10, 19. Dice acá: y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y ustedes se estarán preguntando, ¿a qué responde esta declaración? Esta declaración responde a un momento de gran aflicción, de gran tristeza en la vida de Daniel. Daniel había recibido, soy ya capítulo 9, capítulo 10. Daniel había recibido en el capítulo 9, cuando leemos, Daniel había recibido una visión que le espantaba. Esa visión tenía que ver con cosas que iban a estar sucediendo en los próximos años. Recuerden capítulo 7, capítulo 8, vimos así rapidito cómo Daniel tuvo una visión de diferentes gobiernos, de diferentes reyes, de imperios que iban a transicionar. Sin embargo, en esa visión, él puede ver el sufrimiento de su pueblo judío, de cómo lo que ellos iban a atravesar, de cómo se iba a levantar una persona, un general que iba a asumir y que luego iba a invadir Jerusalén, de cómo ese hombre iba a provocar un sacrilegio en el templo, de cómo iba a avergonzar al pueblo, iba a matar a muchas personas. Y esta visión provocó tanto temor, tristeza, al punto de que Daniel decía, pero hay cosas que yo no puedo comprender. Hay cosas que Estamos hablando del hombre que buscaban los reyes para interpretar sueños. Estamos hablando del hombre que otros reyes buscaban para que interpretara una visión. Ahora está sumergido en una tristeza porque no logra comprender exactamente esta visión que Dios le estaba dando. De alguna manera podemos ver a través de Daniel, de cómo tú y yo en un momento determinado podemos ser usados por Dios para bendecir, para transformar una vida, pero de manera simultánea poder estar atravesando por un proceso que necesitamos que alguien venga a impartir eso a nosotros. Esa es la belleza del cuerpo. Y por eso una de las cosas que yo le digo a las personas cuando me dicen, no, yo puedo ver la prédica en YouTube, yo lo veo luego, más tarde. Yo digo, óyeme bien, es que tú no puedes perderte la oportunidad de venir a la casa como una familia, porque tú no sabes el día en que tú vas a ser de bendición, tú vas a ser la transformación, tú vas a ser el instrumento de Dios en la vida de alguien o alguien lo va a hacer en tu vida. Aquí vemos a Daniel ahora sumergido en tristeza, aflicción. Dice que durante 21 días él decidió, para buscar esta dirección de parte del Señor, él decidió no comer carnes, no tomar vino, no comer manjares deliciosos, es decir, postres. Para mí manjares deliciosos es postre, ¿verdad? Para otro puede ser otra cosa, pero para mí, cuando dice manjares deliciosos, yo entiendo que son los dulces, porque para mí es un manjar delicioso. El punto es que él decide durante todos estos días buscar dirección de Dios, buscar claridad. Y en un momento determinado hay una manifestación angelical. Un ángel llamado Gabriel se le aparece y le da esta palabra. Le dice, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Cuando yo leo este mismo pasaje en otra versión, es decir, cuando yo leo ese mismo pasaje de Daniel capítulo 10, pero en la versión Dios habla hoy, mira cómo dice acá: no tengas miedo, ni te preocupes, Dios te ama, anímate y ten valor. Mientras hablaba me sentí que me iba reanimando y dije, Señor, háblame, pues me has devuelto las fuerzas.
Y en ese punto yo quiero que tú y yo podamos colocarnos en el lugar de Daniel. Vimos un testimonio ahora mismo, ¿verdad? En medio de esa familia, de cómo en medio de la incertidumbre de un diagnóstico, en medio de la incertidumbre de tomar decisiones importantes, lo que podía determinar la decisión que tienen que tomar estas chicas era su convicción respecto a Dios. Y lo primero que yo quiero que veamos hoy, que quiero resaltar hoy, es que saber que uno es amado por Dios produce paz aún en medio de la crisis. Voy a repetirte esto. Saber que uno es amado por Dios produce paz aún en medio de la crisis. Estamos hablando que Daniel todavía no había recibido respuesta, no tenía una claridad de lo que iba a suceder. Cuando leemos los versos más adelante, sí vemos la respuesta, habla de la interpretación. Gabriel le dice a Daniel, mira Daniel, lo que pasa es que del momento que tú dispusiste tu corazón en buscar a Dios, hubo una respuesta, pero hubo una oposición espiritual. Él habla de un principado espiritual, dice el príncipe de Persia. En ese momento ellos estaban gobernados por lo de Persia, y el principado espiritual de Persia estaba impidiendo que esa respuesta se manifestase. Pero Daniel todavía no había visto respuesta cuando dice que comienza a recuperar las fuerzas. Daniel todavía no había visto a Dios obrar cuando Daniel comienza a animarse y decir, bueno Señor, ven, vamos. Como dicen por ahí, vamos al mambo. Dime, ¿qué es lo que viene? Era otro Daniel. Y decíamos, pero ¿qué sucedió con el Daniel afligido, triste, sin fuerzas alguna, con este Daniel que ahora dice, dime Señor, vamos a lo que vinimos, tengo fuerza? ¿Qué sucedió? Con una palabra, Dios te ama. Dios te ama. Daniel reconocerse a sí mismo como amado por Dios produjo esperanza. Produjo esperanza. Y cuando la persona te dicen por ahí, Dios te ama, a veces como que está tan gastada esa frase, y a veces la decimos tan de rutina que pierde esa fuerza que en sí esa declaración conlleva. Y yo vengo hoy a pararme en este lugar para decirte, Dios te ama. Dios te ama. Reconocer que era amado por Dios, la esperanza comenzó a florecer. La esperanza. Y yo no sé si hay alguien en este momento en medio nuestro que está atravesando por una crisis, está atravesando por un desafío, por un momento, puede ser incluso de esperanza, de estar detrás de algo bueno, pero yo quiero que tú sepas que Dios te ama. Que Dios te ama, que el amor de Dios no está apoyado en tus méritos. El amor de Dios no está apoyado en tu trayectoria, sino que el amor de Dios está sustentado en su naturaleza, en su esencia. Dios en esencia es amor, y esa es la razón por la cual Él te ama. Esa es la razón por la cual Él hoy te dice, óyeme bien, sé valiente, no tengas temor, levántate, avanza, yo estoy contigo, yo te amo. Porque yo te amo, no te abandono. Porque yo te amo, no me cansaré, aunque tú me falles 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. No me cansaré de amarte. No me cansaré de amarte, te dice el Señor hoy. El apóstol lo dice de esta manera. Dice, aunque fuésemos infieles, Dios permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Es su esencia el amarte a ti. El amarte a ti es la esencia, es la naturaleza de Dios. Por esa razón, a través de un profeta llamado Jeremías, Dios llega a decir esto. Jeremías 31:3, Dios dice a través de este profeta al pueblo, porque te he amado con amor eterno, por tanto te he prolongado, te he extendido mi bondad, mi misericordia. El amor de Dios es eterno. ¿Sabe lo que significa eterno? No tiene principio, no tiene fin, porque el amor de Dios se desprende de su naturaleza. No tiene fecha de caducidad.
Hay personas que dicen, no, que yo no voy a de nuevo, ya le fallé de nuevo a Dios. Como, ¿sabes qué? Dios no se cansa de amarte. Y yo sé que de acuerdo a veces cuando tú conoces a alguien que la ha hecho una y otra vez, y luego tú lo ves como Dios lo bendice, cuando dice que supuestamente se arrepiente, tú dices, oye, entonces mira, este tipo hizo y deshizo, y ahora, porque está buscando de Dios, mira lo que Dios está haciendo con él o con ella. Y uno como que coge cuerda, pero ¿sabes qué? No coge cuerda, tu problema no es con esa persona, es que esa es la naturaleza de Dios, porque no tiene que ver con méritos, tiene que ver con el mérito de su Hijo en la cruz, que pagó el precio de nuestros pecados, pagó el precio de nuestra rebeldía, pagó el precio de nuestra torpeza, porque a veces cometemos errores no porque seamos rebeldes, porque somos torpes. Vemos la puerta ahí y vemos que esa es la puerta y aún así chocamos por acá. Saber que uno es amado por Dios produce paz aún en medio de la crisis. Vemos a un Daniel aquí que se levanta fortalecido. Y cuando leemos el capítulo completo nos damos cuenta, como dije hace un momento, que Gabriel menciona a otra persona en el escenario y es Miguel. Judas cuando hablo de Judas no hablo de Judas el discípulo, sino Judas el hermano de Jesús, que lo vemos en una de las cartas, habla del arcángel Miguel. Miguel era un arcángel, era un guerrero, también un ángel, ¿verdad? Y Gabriel le dice, ¿sabes qué? Había un principado espiritual que se estaba oponiendo a la respuesta de Dios sobre tu vida, Daniel. Pero mira, Dios lo que hizo fue que me mandó refuerzo. Yo me imagino, día 4, refuerzo. Y base 1, base 2. Aquí te estoy enviando a Miguel. Bajó el arcángel Miguel. Dice que el arcángel Miguel, junto con Gabriel, pelean con el principado de Persia, trayendo una victoria sobre la vida de Daniel. A todo esto Daniel estaba ignorando que estaba sucediendo todo eso. Daniel está orando, está afligido, está ayunando, pero lo que Daniel no se imaginaba, que en el ámbito espiritual se estaba librando una batalla a su favor. A su favor. Por eso Pablo lo dice de esa manera. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Y por eso Pablo, cuando habla de una guerra espiritual, habla de armas espirituales. Y entre esas armas, una de las más poderosas, habla de la oración. Porque nuestra lucha no es con personas. Nuestra lucha no es contra organizaciones, nuestra lucha no es contra comunidades. No personalicemos el conflicto. Tenemos que ver las cosas en el ámbito espiritual. El juego está trancado. Óyeme bien, pídele a Dios que traiga dirección, claridad. Porque tú eres amado, eres amada por Dios. Y saber que eres amado, amada por Dios no solamente produce esperanza, sino que trae una certeza de que Dios pelea por ti la batalla. Dios peleará por ti. El salmista lo dice de esta forma: caerán a mi lado 1000 o 10,000, mas tú, oh Señor, estarás conmigo. En otros pasajes de la Escritura vemos que aunque el enemigo viniese contra ti, por un camino, por 7 va a tener que salir. Porque hay una promesa y hay una exhortación. Nosotros nos corresponde preparar el caballo para la batalla, pero la victoria la da el Señor. La victoria en tu matrimonio te la va a dar el Señor. La victoria en tu negocio te la va a dar el Señor. La victoria en tus relaciones te la va a dar el Señor. La victoria en tu salud te la va a dar el Señor. La sanidad en tus finanzas te la va a dar el Señor. Ciertamente hay estrategia, hay pasos que dar, hay conversaciones que sostener, hay relaciones que romper. Es cierto, pero toda esa dirección, esa claridad vendrá de parte de Dios a tu vida. Porque eres amado, eres amada por Él. Y Él no va a abandonar la obra de tus manos. ¿Qué tú estás lidiando en el día de hoy? Yo te invito a que tú lo traigas a los pies de Él.
porque eres amado, eres amada por Él. Cuando leemos en el mismo capítulo 10, en el verso 1 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. El conflicto era grande, pero él tuvo inteligencia en la visión. Ahora, cuando habla de inteligencia en la visión, recuerden que el capítulo 1 es la introducción, luego en los versículos siguientes comienza a dar detalles de lo que sucedió. La inteligencia en la visión implica es que cuando tú y yo tenemos la revelación de parte del Señor, tenemos que ser inteligentes espiritualmente para saber qué hacer ahora con lo que Dios nos ha revelado. Ahora, interesante, decíamos en la primera semana de esta serie que hubo diferentes reyes que se beneficiaron de la vida de Daniel. Uno de ellos fue Nabucodonosor. El segundo de ellos era Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Un tercer rey era Darío. Y un cuarto rey fue Ciro. Todo esto en un transcurrir de alrededor de 80 años. Daniel duró alrededor de 80 años sirviendo a 4 gobiernos diferentes o 4 imperios diferentes. Daniel sirvió a los babilonios, que fueron los que lo llevaron cautivo. Luego los babilonios son invadidos por los medos y persas. Ahí hubo una transición de 2 gobiernos, eran 2 imperios. Luego un imperio vence al otro. El punto es que todos estos hombres, de una forma u otra, siempre tuvieron a Daniel al lado, porque Daniel cargaba algo de lo cual ellos se beneficiaban. Y esto nos lleva a nosotros a una segunda perspectiva o segundo aspecto de la vida de Daniel hoy. No solamente que Daniel es un hombre amado, como tú y yo somos personas amadas por Dios, sino que lo segundo que vemos aquí es que Dios va a bendecir a aquellas personas conectadas a ti por causa tuya. Dios bendecirá a aquellos conectados a ti por causa tuya. Óyeme bien, hay un principio espiritual que no tiene lógica humana, pero lo es. Tú impactas el ambiente donde te encuentras a causa de lo que tú cargas o de quien tú seas. Cuando una persona está conectada con el Señor, cuando hablo conectada, disfruta una comunión con el Señor, crece en su relación con Él continuamente. Esta persona, cuando llega a un lugar, de alguna forma las cosas comienzan a cambiar. A veces cambian de inmediato, otras veces es progresivo, pero a causa de lo que Dios hace en la vida de esa persona, de lo que Dios manifiesta sobre esa persona, los que están conectados a Él igualmente van a ser bendecidos. De ahí es que vemos que hay personas que son únicos en su familia que conocen al Señor, que aman a Dios, que sirven a Dios. Y vemos cómo Dios comienza a bendecir al esposo, a la esposa, o a los hijos, a los nietos, a causa no de ellos, sino a causa de ti. Ustedes dirán, pero Dios no hace acepción de personas. No, Dios no hace acepción de personas. Pero sí Dios hace excepción de corazones o de actitudes. Pero a causa de que tu corazón ha decidido amar a Dios o servir a Dios o permitir que Dios obre en él, Dios bendice a todos los que están conectados a ti. Le voy a leer un verso que encierra una historia. Génesis capítulo 30, verso 27. Génesis capítulo 30, verso 27. Nos habla hay un conflicto familiar con Jacob envuelto y Labán su suegro. Y no vamos a leer la historia porque es bastante extensa.
Sin embargo, esta historia habla de que Jacob, según la costumbre, tenía él que trabajar. Él quería casarse con una de las hijas de Labán. Y Labán le dice, ok, ¿tú te quieres casar con mi hija? Pues trabájame 7 años y yo te lo voy a dar. Y cuando Jacob trabaja 7 años para casarse con esa hija llamada Raquel, el papá Labán le dice, no, mira, ¿tú sabes qué? Yo no puedo ir en contra de la costumbre. Y dice Jacob, ¿cómo así? No, Raquel es más joven que Lea. Si yo te doy a Raquel en matrimonio, la venta se me cae. Lea un poquito más viejita, está más pesada la venta. No, tú tienes que casarte con Lea. Si tú me trabajas 7 años más, entonces yo te entrego a Raquel también. Es un tigre, Labán. Y Jacob le trabaja 7 años más. Pero es interesante porque al cabo de estos 14 años, que también le entregan a Raquel, entonces Jacob tiene a Lea y tiene a Raquel, Jacob decide irse. Y cuando decide irse, Labán le dice, no te vayas. La razón por la cual Labán no quería que ya Jacob no se fuera, lo vemos en ese verso 27. Y Labán le respondió, haya ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido. ¿Por qué? Por tu causa. Dios había bendecido a Labán. Labán había sido enriquecido de una forma extraordinaria. Labán era un mentiroso, manipulador, traicionero. Todas las características de un hombre malvado la tenía Labán. Sin embargo, vemos que Labán era prosperado. Sin embargo, vemos que los ganados de Labán se expandían cada día más. La razón, Labán la entendió. Labán dijo, yo soy prosperado, he sido bendecido, no porque yo sea buena cosa. Yo he reconocido que es por causa tuya. Así que por favor no te me vayas. Estos diferentes reinos que mencioné, Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro, eran hombres que el favor de Dios se manifestaba sobre ellos en un momento determinado, no por ellos, sino a causa de ¿quién? De Daniel. La pregunta que tú y yo tenemos que hacernos ahora es, ¿cuántas personas están siendo bendecidas a causa de lo que tú y yo cargamos? ¿Cuántos de nosotros? El tema que tenemos ahora, el conflicto político que tenemos ahora en la frontera, tiene que ver precisamente con un río. Lo sabemos, lo hemos leído todo. Y no vamos a hablar de razones, vamos a hablar ahora de geopolítica. El tema del río es que se entiende que si de un lado supuestamente, voy a hablar en suposición en este momento, supuestamente el canal que se está haciendo del otro lado de la frontera, si se concretiza, se va a desviar el fluir del río. Ahora, de este lado de la frontera se está gestando construir una represa para impedir que entonces el río fluya como deba de fluir. Ahora yo quiero, entendemos cuál es el conflicto geopolítico. El tema tiene que ver con el agua, tiene que ver con una represa o tiene que ver con un canal, ya sea con desviar el agua o ya sea con reprimir para que el agua no corra hacia un lugar. Ahora yo quiero ese conflicto geopolítico que tenemos ahora con la vecina nación, yo quiero llevarlo a tu vida y a mi vida y a la vida de Daniel. ¿Cómo así? Sí. Hay una gracia que tú cargas. Hay una gracia que tú cargas. Tú eres hijo, eres hija, eres amado. Ahí tú estás convencido y convencida, ¿verdad? Tú cargas eso. Jesús promete que el que bebiera de él no tendría sed jamás, sino que en su interior iban a correr ríos de agua viva. Hay un río de agua viva que corre o está llamado a correr de dentro de ti y saltar para vida eterna. Eso es lo que dice Juan capítulo 4. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ahora, si vemos la vida de Daniel, que Daniel, todo lo que estaba en su entorno eran bendecidos a causa de él, porque él permitía que lo que de gracia había recibido, de gracia él lo daba a otros, aún fueran personas que lo sometían a él o lo tenían a él bajo cautividad.
Vemos a un Jesús en Juan capítulo 4 diciéndole esto a la mujer samaritana. Óyeme bien, si tú bebes de mí, de tu interior va a salir un río. Eso es vida. Y va a fluir y va a dar vida a otros. Lamentablemente nosotros operamos muchas veces como supuestamente es el temor que hay, ya sea con el canal de aquel lado o con la presa que se quiere hacer de este lado. O desviamos esa gracia impidiendo el fluir correcto, o la represamos y la contenemos para nosotros e impedimos que otros sean bendecidos con lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Cuando Dios habla a Abraham, le dice: yo te voy a bendecir, ¿y será qué? Y serás bendición. Daniel nos está modelando dos cosas. Primero, cuando Daniel sabe que es amado por Dios, Daniel tiene esperanza, Daniel se levanta, Daniel se redirecciona porque sabe que él no pelea solo, sino que Dios pelea por él. Eso es lo primero. Lo segundo que Daniel nos enseña aquí es que todos aquellos que estaban conectados con él eran bendecidos a causa de lo que él cargaba. Y eso fue lo que vimos en la vida de Jacob con Labán. Labán reconoció que su bendición, su prosperidad era por causa de Jacob. ¿Cuántas personas pueden decir hoy que son bendecidos a causa tuya? Yo no estoy hablando de tu hermano o de tu hermana. Yo estoy hablando aún de personas que te caen mal, personas que son desconocidas, que no pagan el fruto de sus acciones a causa de que en ti habita un Dios que es misericordioso, un Dios que es perdonador, un Dios que es restaurador. Hay personas que merecen que tú le vueles la cabeza, como dicen por ahí. Pero tú no lo vas a hacer, no porque no tenga la razón o el derecho, sino por quien está en ti. En ese momento esa persona va a recibir el perdón tuyo a causa de quien está en ti. ¿Tiene sentido esto? Porque Dios nos está moviendo a nosotros a crear una cultura de cielos abiertos como casa de fe. Y una cultura de cielos abiertos implica que donde quiera que tú y yo lleguemos, estemos estableciendo el reino de los cielos. Que donde tú y yo quiera que entremos o iniciemos una relación con alguien, la persona pueda reconocer que literalmente el cielo llegó a su vida. Por causa tuya. Por causa tuya. En los primeros capítulos, creo, si mal no recuerdo, capítulo 3, llega a decir ese rey, creo que era Nabucodonosor en ese momento, llega a decir que él reconoce, capítulo 4 al principio, dice que Nabucodonosor reconoció que en Daniel reposaba un espíritu superior a los demás. Y por eso es que lo posiciona en un lugar de influencia. Daniel fue colocado, a pesar de ser un reino enemigo, Daniel es colocado como uno de los tres principales sobre todo el reino. ¿Sabe lo que implica eso? Que tus enemigos sean los que te premien, que tus enemigos te promocionen, que tus enemigos tengan que celebrarte, porque tus enemigos tengan que reconocer quién tú eres en Dios, lo que tú cargas, y decir, aunque sea un enemigo o aunque sea uno no de los míos, tengo que tenerlo cerca porque ese tipo, esa mujer tiene algo que yo lo quiero. Y no es difícil. Es simplemente permitir que la represa sea abierta. Y ese río de agua viva que hay en nosotros, que recibimos por gracia de parte de Dios, fluya e imparta vida a otros. Imparta aliento, sanidad, restauración. Todo lo que implica el reino del Señor. Hay algo más finalmente que quiero resaltar de esta vida de Daniel. Y es que ustedes recordarán lo que vimos en el capítulo 6. Capítulo 6 de Daniel, vimos cuando Darío da este edicto para que nadie pueda orar a otros dioses, sino solamente adorarle a él. Y que Daniel abre las puertas de su habitación y ora 3 veces al día como solía hacerlo antes. ¿Y cómo lo que sucede entonces con Daniel?
que el edicto decía que quien hiciera eso iba a ser echado a los leones. Lo que sucedió, lo recuerdan. Les cuento que capítulos anteriores, capítulo 3, no lo leímos porque no tenía que ver con Daniel directamente, pero capítulo 3 habla de algo parecido y tenía que ver con 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los compañeros de Daniel. Que en el capítulo 1 vimos que Daniel le pidió a ellos que los respaldaran en oración por el tema de no contaminarse con la comida del rey. ¿Lo recuerdan? Estos 3 muchachos o 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos deciden, se construye una imagen parecida a la imagen que Nabucodonosor tuvo en su sueño en el capítulo 2, que Daniel pudo descifrar. Él construyó una imagen de él, para que todo el mundo, cuando tocaran trompeta, adoraran la imagen. Estos 3 muchachos no adoraron la imagen. Recuerden que estos muchachos reconocían que ellos no podían adorar a ninguna imagen, ni en los cielos ni en la tierra, solamente a su Dios. Estos 3 muchachos no deciden adorar la imagen. A raíz de eso, son chivateados, como decimos aquí en Santo Domingo, y son llevados a una condena y es lanzado, para ser lanzado como a un horno, a un lugar, como si fuese una caldera, para que fuesen quemados. Pero anterior a eso, cuando no querían hacerlo porque estos muchachos eran valiosos, si miran, por favor, miren, ¿qué para ustedes arrodillarse? Arrodíllense, porque no queremos llevarlo allá a la caldera. La declaración de estos muchachos dice algo así como esto. Estoy parafraseando. No nos arrodillaremos o no nos doblaremos ante ningún otro Dios. Y nuestro Dios nos va a liberar. Y si no, sepa que aún así, como quiera, no nos vamos a doblegar, porque solamente a nuestro Dios adoraremos. Parafraseé lo que dijeron estos muchachos. Y conocemos ya la historia, ¿verdad? Fueron liberados, así como Daniel de los leones, estos muchachos fueron liberados de la caldera. ¿Y qué yo quiero decirte en este punto? Daniel pudo experimentar algo. La fidelidad de Dios se refleja en todas sus relaciones. No importa la relación en la cual Daniel estuviese, ya sea relacionándose con sus amigos, ya sea relacionándose con la autoridad, ya sea relacionándose con un conflicto en un momento determinado, en todas las esferas, en todos los momentos, en todos los tiempos, la fidelidad de Dios siempre se refleja. Dios se va a manifestar en tu vida. Dios se va a manifestar. Hace 2 domingos atrás, o mejor dicho, 3 domingos atrás creo que fue, o 2, esa palabra que citaba Silvia, cuando saben que siempre al final hacemos como un desafío, esa palabra fue algo parecido a eso, que te atrevieras durante esta semana a creerle a Dios por algo que desafiara tu lógica. Ese tipo de fe que raya en la locura. ¿Sabes? La fidelidad de Dios rompe toda lógica. Yo quiero invitarte a que tú y yo podamos, como Daniel, hoy tomar una decisión, relacionarnos con Dios, sabiendo que somos amados por Él. Si tú y yo sabemos que somos amados por Él, sabremos que Él estará con nosotros en todo momento y su fidelidad se va a reflejar. Óyeme bien, su fidelidad se va a reflejar. ¿Y qué va a suceder con esto? Todas las personas conectadas a nosotros serán impactadas. Quizás debemos cambiar nuestra oración por nuestros hijos o por nuestro matrimonio y volver un poco más hacia nuestra relación con Dios. Y el mismo Dios va a intervenir y va a reformar lo que tengan que reformar en el matrimonio, producir lo que tengan que producir en la finanza, regenerar lo que tenga que regenerar en el cuerpo,
como producto de su fidelidad en nuestras vidas. Daniel, lejos de casa, pero siempre centrado en su Dios. Así que yo quiero que en esa semana tú busques una oportunidad. Busca la oportunidad. Busca una oportunidad. Y ustedes dirán, ¿para qué una oportunidad? Yo quiero que tú busques una oportunidad para buscar dirección de Dios, específica en los próximos días. Una dirección clara. Sí, busca la oportunidad. Antes miren, yo mismo ahora, cuando hablaba de que Dios pelea por mí la batalla, conectado con eso que yo acabo de decir, ya yo tengo una oportunidad. Ya yo identifiqué una oportunidad para buscar dirección de Dios, partiendo de que soy amado por Él y que Él pelea por mí la batalla. Entonces yo quiero que tú busques una oportunidad para buscar dirección de Dios antes de tomar la decisión que vayas a tomar, antes de dar el paso que vayas a tomar. Y te reto a que busque una persona, al menos una persona. Darío pudo bendecir varios reinos, 4 reinos pudo bendecir Daniel, mejor dicho. Yo quiero invitarte a que busque una persona, y no busque una persona inmediata a ti, no. Busca una persona, puede ser relacionada contigo, pero no de tu entorno familiar inmediato. Busca una persona. Y en esta semana proponte que esa persona reciba de lo que Dios te ha dado, de la gracia de Dios en ti, del amor de Dios, del cuidado de Dios. Quizás mañana cuando tú llegues a tu oficina, Dios te va a revelar a esa persona. Quizás es la persona más callada o la persona más alborotadora. Y tú lo vas a ver. Entonces, esta es la persona. La persona quizás que nadie quiere saber de ella. Es la persona que tú le vas a mostrar el amor de Dios. Pero busca una persona a la cual tú vas a bendecir con lo que Dios ha depositado en ti. Quiero invitarte que por favor ponte de pie un momento. Quiero orar en ese instante. Quiero que oremos dando gracias al Señor. Hemos tenido un domingo, ¿verdad?, completo hoy, con testimonio, presentación. Pero si hay algo que gobierna este domingo, es el amor de Dios. Y ahí donde estás de pie, yo quiero que por un instante cierres tus ojos y dé gracias conmigo por el amor de Dios. Comienza a dar gracias ahí.